Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. La traición en píxeles. El departamento de Adrián respiraba arte y decadencia. Las paredes, empapeladas en un rojo oscuro que alguna vez había sido pasión y ahora solo era herrumbre, vibraban con el eco de sus infidelidades. El aire era denso, cargado de trementina y promesas rotas. Las cortinas de terciopelo, las mismas que yo había elegido, las mismas que ahora acariciaban su silueta mientras posaba para él, dejaban pasar apenas unos hilos de luz anaranjada, como si el sol mismo tuviera vergüenza de iluminar aquel escenario. Los cuadros me observaban. Mujeres desnudas, torsos arqueados, miradas desafiantes. Todas son musas pasajeras, solía decir Adrián con esa media sonrisa que derretía mis defensas. Pero tú eres mi obra maestra. Ahora esas palabras resonaban como un eco vacío. Y entonces, en el silencio turbio de la madrugada, el iPad vibró sobre la mesa de café, nuestra mesa de café, la que habíamos comprado juntos en ese mercadillo de antigüedades, la que él había lijado y barnizado con sus propias manos mientras yo le cantaba canciones de amor. La pantalla se encendió, iluminando mi rostro con un brillo frío. No puedo esperar a que me pintes de nuevo, y lo que viene después cara bromeando. El emoji burlón me clavó un cuchillo en el pecho. Mis dedos, traidores y curiosos, deslizaron la conversación hacia arriba. Y ahí estaban, fotos de ella, desnuda no como una modelo, sino como una amante. Recostada en nuestro sofá, el mismo donde yo le había leído poesía en voz alta, envuelta en nuestra manta, la que tejí para él durante aquel invierno que pasó enfermo. Las manos de Adrián, esas manos que yo conocía tan bien, manchadas de óleo azul ultramar, se perdían en su cintura. Pero lo peor no eran las imágenes. Eran las palabras. Cuando escapemos a Chile, te pintaré bajo las estrellas. Chile, el viaje que yo había planeado para nuestro aniversario. Nuestro hijo se llamará León, como el león que llevo tatuado, y el que llevas tú en el corazón. León, el nombre que yo había susurrado una noche, borracha de amor y vino, cuando imaginé un futuro con él. El aire se volvió cuchillos. Y entonces, como si el universo quisiera rematar la puñalada, mi mirada se clavó en el cuadro sin terminar junto a la ventana, ella, retratada como una diosa griega, con una corona de flores secas, las mismas flores que yo solía traer del mercado, y una sonrisa que no era de musa inspirada, sino de mujer que ha ganado algo. Y en ese momento, juré que el cuadro parpadeó. Que sus labios se movieron. Que me susurró. Ya no eres su obra maestra. El teatro del perdón. Adrián se deshizo como acuarela bajo la lluvia. Cayó de rodillas entre pinceles rotos y tubos de óleo aplastados, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de sus mentiras. Las lágrimas le corrían por la barba de 3 días, esa barba que yo solía acariciar en las mañanas, que ahora olía a otra mujer, y manchaban la camisa blanca que una vez me había quitado en medio de un juego. Ella me inspira, pero tú me salvas, sollozó, abrazando mis piernas con una desesperación que habría conmovido a cualquiera. Pero yo ya no era cualquiera. Yo era la espectadora de mi propia tragedia, contando cada una de sus palabras envenenadas. Inspiración versus salvación. Arte versus vida. Ella versus yo. Decidí perdonarlo. Pero no con la pureza de quien olvida, sino con la paciencia calculada de quien prepara una venganza. El infierno elegante. Los meses que siguieron fueron una obra de teatro absurda. Las cenas se convirtieron en rituales de silencio, los tenedores golpeando los platos como metrónomos de nuestra agonía, el vino tinto manchando los manteles como la sangre de algo que habíamos matado sin darnos cuenta. A veces, Adrián intentaba tomar mi mano, pero mis dedos permanecían fríos, inertes, como los de una muñeca de porcelana. El sexo era un acto mecánico, una coreografía aprendida. Yo contaba sus gemidos, ¿cuántos de estos mismos sonidos le había regalado a ella? Y mordía la almohada para no gritarle que sus labios sabían a mentira. Él notaba mi distancia y, en un intento patético por reconquistarme, repetía las mismas frases que alguna vez me hicieron derretirme: nadie me hace sentir como tú. Ahora, esas palabras me sabían a guión prestado. Y luego estaban sus visitas. La musa aparecía en el taller como un fantasma que se negaba a desaparecer. Llegaba con vestidos que dejaban poco a la imaginación,
¿O era que quería que yo imaginara exactamente lo que Adrián ya había visto, y un perfume a jazmín tan denso que se pegaba a las paredes durante horas después de que se fuera? Solo vine a buscar mi retrato, decía, con una sonrisa de dientes perfectos. ¿Cuánto había gastado en ellos? ¿Cuánto había gastado Adrián en ellos? Sus uñas rojas, el mismo tono que la pintura que Adrián usaba para firmar sus cuadros, recorrían los marcos de los lienzos como si estuviera tocando su piel. Y lo peor era ver cómo él se tensaba, cómo sus ojos seguían cada uno de sus movimientos cuando creía que yo no lo notaba. Una tarde, mientras la musa se despedía con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo necesario, Adrián murmuró: «No significa nada». Y por primera vez en meses, le creí. Porque nada era exactamente lo que quedaba entre nosotros. La otra verdad. Clara llegó una noche de lluvia, cuando el taller olía a trementina y a secretos mal enterrados. Su iPad, el que habíamos regalado como símbolo de nuestro nuevo comienzo, como si un simple dispositivo pudiera borrar la traición, brillaba en sus manos como un artefacto maldito. «Él no es el monstruo que crees», murmuró, deslizando las fotos hacia mí con dedos que temblaban levemente. Y ahí estaba ella. La musa. En brazos de otro hombre. Nicolás, nombre de coleccionista, de depredador, de hombre que compra almas en lugar de cuadros, la sostenía con una sonrisa de posesión. Sus manos, grandes y anilladas, se hundían en su cintura con la familiaridad de quien ya ha marcado territorio. Y ella, lejos de la tímida musa que Adrián creía proteger, se recostaba contra él con una sonrisa de triunfo, los labios entreabiertos como si acabara de saborear un secreto. «Es su amante desde antes que Adrián existiera en su vida», dijo Clara, clavándome sus ojos grises, los mismos ojos de Adrián, pero sin sus mentiras. Ella solo quería acercarse a su obra. Nicolás colecciona artistas, y a sus musas. El aire se cortó. De pronto, cada instante cobró un nuevo significado. Los elogios exagerados de la musa hacia los cuadros de Adrián. Las casuales apariciones de Nicolás en las exposiciones. Los susurros entre ellos cuando creían que nadie los veía. ¿Cuántas veces había estado Nicolás ahí, observando, mientras Adrián pintaba a su amante? ¿Cuántas veces se habían reído de él a sus espaldas? Adrián no es el villano de esta historia, continuó Clara, pero tampoco es el héroe. Es solo otro títere en su obra. Y entonces, como si el universo se riera de mí, recordé las palabras de Adrián la noche que lo confronté. Ella me inspira, pero tú me salvas. Quizás, en su torpe manera de amar, había estado diciendo la verdad. Quizás él también era víctima. O quizás, y esto me heló la sangre, los dos éramos solo personajes en el juego perverso de la musa y Nicolás. Clara cerró el iPad con un clic definitivo. «Ahora sabes la verdad. ¿Qué vas a hacer con ella?» Y por primera vez en meses, sentí que volvía a respirar. Porque la venganza, cuando se comparte, sabe distinta. Y esta vez, no estaría sola. El último cuadro. La galería brillaba con una luz dorada que todo lo volvía irreal. Habíamos tejido la mentira perfecta, homenaje a la musa perdida, rezaban las invitaciones en tipografía gótica, el mismo estilo que usaba Nicolás en sus catálogos. Los canapés eran diminutas obras de arte, el vino era caro y amargo, y el aire olía a incienso y expectación. Ella llegó tarde, como siempre lo hacía cuando quería ser el centro de atención. Vestida de luto, con un vestido negro, que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, sus tacones repiqueteaban contra el mármol como un reloj contando sus últimos segundos de reinado. Como si ya hubiera matado algo, pensé. Como si supiera que esta noche moriría su mentira. Adrián, pálido pero impecable en su traje negro, se aferraba a mi mano como un náufrago al último pedazo de madera. Yo había pasado semanas envenenándolo con la verdad, gota a gota, hasta que su dolor se convirtió en ira, y su ira en determinación. «Señoras y señores», anunció con voz que no tembló, «esta es mi obra final de la serie. La traición en rojo carmesí». La tela cayó. El silencio fue absoluto. Allí estaba ella, pero no como la diosa que creía ser. Sus ojos, antes llenos de vida y malicia, ahora eran cuencas vacías que miraban hacia la nada. Sus manos, siempre tan delicadas, estaban manchadas de un rojo oscuro que goteaba sobre un lienzo invisible. Y su boca,
Esa boca que había susurrado tantas mentiras, estaba sellada con un hilo dorado, el mismo tono de los anillos de Nicolás. Pero el verdadero golpe estaba en la esquina inferior derecha, una firma casi borrada, escondida entre las sombras. Nicolás. No era solo un guiño, era una confesión en pintura. La musa palideció. ¿Qué mierda es esto?, gritó, rompiendo el hechizo de silencio. Pero ya era tarde. Los murmullos comenzaron como un rumor y crecieron como un incendio. Firmó Nicolás este cuadro. Parece su técnica, pero más cruda. Dicen que ella siempre fue su amante, no su musa. Nicolás, elegantemente vestido de gris perla, se acercó al cuadro con pasos lentos. Su rostro era una máscara de calma, pero vi cómo sus dedos se apretaban alrededor de la copa de champán hasta que los nudillos blanquearon. Reconoció su propio estilo distorsionado, su firma robada, su juego expuesto. Adrián, en un movimiento que hizo que el corazón me diera un vuelco, tomó mi mano y la apretó con fuerza. Nunca fue mi musa, susurró solo para mí, mientras observábamos cómo el mundo que habían construido se desmoronaba a sus pies. Solo era el castigo que merecía por no darme cuenta antes de que mi verdadera obra maestra siempre fuiste tú. Y entonces, como en los mejores dramas, la lluvia comenzó a golpear los ventanales de la galería. La musa gritaba algo a Nicolás, pero él ya se alejaba, dejándola sola frente al cuadro que la desnudaba como ella había desnudado a tantos otros. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena como relámpagos. Mañana, todos hablarían de esto. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Adrián y yo salimos juntos, bajo la misma lluvia, sin mirar atrás. El incendio. La noche olía a trementina y a finales. El taller, ese santuario donde tantas mentiras habían nacido entre pinceles y suspiros, crujía bajo las llamas como si el mismo edificio llorara. Las telas se retorcían en su agonía, liberando fantasmas de colores que ascendían hacia el cielo oscuro, el azul ultramar de sus ojos cuando mentía, el rojo carmesí de sus labios sobre su piel, el dorado enfermizo de sus promesas. El fuego no discriminó. Se llevó los cuadros de la musa, esos que habían vendido por fortunas, los borrados de cartas de amor que nunca me envió, las sábanas donde los tres habíamos dejado marcas invisibles. Las llamas lamieron cada rincón con lengua voraz, convirtiendo nuestra historia en algo ligero, frágil, que se deshacía entre los dedos como el carboncillo que Adrián solía usar para los bocetos. Lo que la policía encontró. 1. El iPad sobrevivió milagrosamente bajo una viga carbonizada. La pantalla agrietada mostraba una sola nota, escrita con la tipografía impersonal de las despedidas. León nunca existió. Era una confesión, un último golpe, o acaso la única verdad que nos dejaron. 2. El pasaje a Chile, para uno solo, intacto en su sobre de papel pergamino. El destino final tachado con furia, las fechas borrosas por lo que podrían haber sido lágrimas o lluvia. ¿Su billete de escape? ¿El mío? ¿O acaso el de ella, que nunca llegaría a usarlo? 3. Mi anillo, esa argolla de platino que una vez brilló con promesas, ahora deforme, derretido en una lágrima perfecta. La ironía era cruel, el símbolo de nuestro amor, convertido en el duelo que siempre debió ser. La investigación no llegó a ninguna parte. Accidente eléctrico, dijeron algunos. Artista inestable, murmuraron otros. Fue ella, susurró el vecindario, señalándome sin pruebas. Pero yo sabía. Las musas no se van. No cuando han sido manchadas. No cuando han sido traicionadas. Se queman. Se queman como se queman los puentes, como se queman las cartas de amor, como se quema la piel cuando toca el hierro candente de la verdad. ¿Y Adrián? Adrián ahora pinta paisajes muertos. Campos yermos donde antes hubo flores. Bosques calcinados bajo cielos plomizos. Playas desiertas donde el mar ni siquiera se molesta en romper. En el último cuadro que vi, casi logro distinguir una figura entre los árboles chamuscados, una mujer de pelo largo y brazos abiertos, como esperando un abrazo que nunca llegó. O tal vez, como alguien que se prepara para arder. Nunca volvimos a hablar del fuego. Pero a veces, cuando el viento sopla desde la dirección del taller, ahora un solar vacío, aún puedo oler el jazmín envenenado de la musa mezclado con el humo. Y sonrío. Porque algunas cosas merecen arder. Y otras,
merecen ser las cerillas.